Bien, Dios bendiga a los amigos, compañeros que están a través de las redes sociales. Gloria al Señor. Ya vamos a dar comienzo a lo que es nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Este discipulado bíblico. Gloria al Señor. Hemos estado hablando la semana pasada y esta semana acerca del hombre y su caída, y queremos concentrarnos en lo que dice Génesis capítulo número 3. Amén. Vamos a ver lo que dice la Escritura, Génesis capítulo 3, verso del 1 en adelante. Cuando usted lo tenga me responde como un amén. Gloria al Señor. Mire cómo dice la Biblia: la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que podamos ser instruidos en la misma, Señor, y que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. La semana pasada estuvimos hablando acerca, ¿verdad?, del hombre, en qué condiciones se encontraba el hombre en el momento de la creación, cuál era el medio ambiente que le rodeaba, los privilegios, amén, los beneficios que tenía el hombre. Gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Desde el momento de su creación, y cómo fue, ¿verdad?, que el hombre fue cayendo de esa condición, es lo que vamos a discutir en esta hermosa noche. Gloria al nombre del Señor. Quiero, ¿verdad?, hacer un breve recuento y decirle, aleluya, que el hombre en su composición, amén, cuando hablamos del cuerpo humano, dijimos que él no sufre, ¿verdad?, en el momento de la creación no sufre de ningún tipo de enfermedad. Inclusive eran inmortales, amén. Estos no tenían, ¿verdad?, aleluya, el decreto que hoy hay por el pecado de que morirían. También dijimos que el alma, que es el centro de las emociones del ser humano, ¿verdad?, el pensamiento, la voluntad, etcétera, todo eso era perfecto. Dijimos que el hombre fue creado en un estado de perfección. También dijimos que el medio ambiente que le rodeaba era uno positivo. Dijimos que gozaba de una buena alimentación, que tenía un lugar para habitar, el huerto que Dios había preparado para él. Dijimos también que el Señor le había dado la oportunidad de desarrollarse tanto físicamente como intelectualmente. Amén. El Señor le dijo que tenía que trabajar, gloria al Señor, en aquel huerto. También gozaba de compañía, tenía comunión con Dios, gozaba de salud perfecta, y también tenían los mandamientos del Señor. Amén. Así que de esta manera el ser humano fue colocado, ¿verdad?, fue puesto en aquel huerto en un medio ambiente de bendición. Obviamente todo esto se ve afectado, y lo vemos claramente relatado en Génesis capítulo 3, donde se introduce un personaje que de manera astuta logra persuadir a la mujer para que ésta peque contra Dios, peque contra el mandamiento que el Señor
le había dado. El Señor le había dicho claramente que de todos los árboles que se encontraban en aquel huerto, ellos podían comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que vemos que en este capítulo número 3 se introduce un personaje totalmente distinto, totalmente diferente a los personajes que ya vemos en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del Génesis. Estamos hablando de una serpiente que tenía la facultad de hablar. Obviamente tenemos que nosotros, hermanos, hacernos la pregunta: ¿acaso Dios creó a la serpiente con la facultad de hablar? Bueno, hermanos, nosotros tenemos que entender una cosa muy clara, y es que a quien Dios le dio la capacidad de ser hecho a su imagen y a su semejanza fue al hombre y no fue a los animales. ¿Ok? Eso usted y yo tenemos que tenerlo muy claro. Para Eva, el que una serpiente le hablase y entablase una conversación con ella tenía que ser algo totalmente fuera de lo común y fuera de lo normal, porque Dios no creó animales que tuviesen la capacidad de hablar. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y posiblemente eso fue lo que capturó la atención de Eva. Ver que de entre todas las especies y todos los animales que habían allí, de todo lo que Dios había creado, este peculiarmente tenía la capacidad de hablar. Ahora bien, no solamente eso, sino que también tenemos que entrar en el pensamiento, ¿verdad?, de nuestros antepasados y entender, gloria a Dios para siempre, que Satanás, dice la Escritura, que se disfraza inclusive como ángel de luz. Aquella serpiente portaba algo totalmente diferente al resto de las serpientes, no solamente por el hecho de que tuviese la capacidad de hablar, sino que algo vio Eva en aquella serpiente que la hizo entablar aquella conversación, ¿verdad?, entrar en aquel diálogo. Gloria al Señor. Algunos piensan que Eva posiblemente vio a esa serpiente como algún tipo de deidad. Y esto no sería descabellado pensarlo, ¿verdad? Cuando hablo de deidad estoy hablando de algún tipo de divinidad, algún Dios. Ya cuando aquella mujer, ¿verdad?, vio a aquella serpiente, es posible que haya pensado que esto era algún ser divino que estaba entrando en una comunicación con ella. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso no es descabellado pensarlo, porque en la mitología de los antepasados allá en Mesopotamia, gloria al Señor, en Medio Oriente, amén, en Egipto, etcétera, y todas estas civilizaciones que eran paganas y que eran idólatras, usted encontrará, inclusive en las, ¿verdad?, las cosas que se utilizaban los faraones, que se colocaban en la cabeza, que era un tipo, ¿verdad?, como de corona, pero bien elaborada. Ahí tenían imágenes de serpientes con manos, con piernas, y que tenían la facultad de hablar, ¿verdad? O con manos, ¿verdad? Debería decir con patas, ¿verdad? Gloria al Señor. Y que éstas tenían la facultad de hablar. Así que, inclusive la mitología habla de que en la antigüedad, supuestamente, había una serpiente que tenía la capacidad de dialogar y de hablar con los seres humanos. Gloria al nombre del Señor. Y todas estas civilizaciones pues se postraban y adoraban a estas, ¿verdad?, a estas serpientes. Así que es posible que Eva haya visto esta serpiente y le haya llamado la atención no solamente el hecho de que podía hablar, sino que lo pudiese haber visto como algún ser divino. Y por eso es que entonces entabla esa conversación, ¿verdad?, y entra en ese diálogo. Gloria al Señor. Ahora bien, debemos concentrarnos no solamente en el hecho de que esta serpiente entró en escena, sino que Dios previamente había dado unos mandamientos, ¿sí o no? El Señor le había prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso fue un mandamiento, un estatuto establecido por el Señor desde el principio. Esto Dios obviamente no lo hace, como explicamos la semana pasada, para privarles de su libertad, sino que más bien el Señor lo que está poniendo, ¿verdad?, es el camino delante de Adán y Eva para que ellos escojan si le obedecen o no le obedecen. Esto obviamente no es una tentación. Dios no coloca ese árbol ahí para tentarlos. Dios no coloca ese árbol ahí porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie y Él tampoco puede ser tentado por el mal. Amén. Sino que simple y sencillamente el Señor coloca ese árbol ahí
Amén. Y el hombre tenía que tomar la libre decisión, basado en su libre albedrío, de si obedecía o no obedecía los mandamientos que el Señor le había dado. Gloria a Dios para siempre. ¿Tiene alguna duda o alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Gloria al nombre del Señor. Así que, previo a la caída del hombre, en el medio ambiente, y lo que Dios hizo fue creado en un estado de perfección. Ahí no había maldad alguna, hermano. Ahí no existía el pecado. Ahí por ningún lado que nosotros miremos ese panorama escritural, podemos encontrar que Dios haya hecho algo malo. Todo lo contrario, Dios lo hizo perfecto y Dios propició el ambiente, aleluya, positivo para que el hombre no le faltara absolutamente nada. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Ahora bien, ¿de dónde nace el pecado? ¿De dónde viene el pecado? ¿Acaso Dios es el creador del mal? ¿Es Dios el creador del pecado? ¿Qué piensa usted, amado? Dios creó, Dios inventó el mal, Dios inventó el pecado. ¿Quién dice que no? Levante su mano arriba, hermano. ¿Quién dice que Dios no creó el mal y Dios no creó el pecado? ¿Quién piensa diferente? ¿Quién piensa que Dios lo creó? Él creó a Satanás, pero... Él no creó a Satanás. Él creó a Lucifer o a Luzbel, ¿verdad? Como dice, amén, el escritor, el profeta Ezequiel. Él creó un querubín perfecto. Fíjense, no lo creó tampoco con pecado. Pero aún los ángeles, como vamos a explicar más adelante, tienen también la capacidad de tomar decisiones. Es decir, que todo lo que Dios ha creado, ¿verdad? En cuanto a sus ángeles y en cuanto a la creación, los seres humanos, Dios le ha dado un libre albedrío para que ellos escojan entre lo bueno y lo malo. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿acaso Dios creó el mal? ¿Dios creó el pecado? De ninguna manera. Inclusive, cuando usted ve el relato en Génesis capítulo 3, pareciera que los inicios del pecado y de la maldad tuvieron lugar en el huerto de Edén. Y sí, el pecado se introdujo allí en el huerto de Edén por causa de la desobediencia del hombre. Pero la maldad, todo lo malo, inclusive el pecado, antecede el huerto de Edén y toda la creación que estamos viendo, ¿verdad? En Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. El primer pecado tomó lugar en el corazón de un querubín. Cuando hablo de un querubín estoy hablando, ¿verdad?, que dentro de esa jerarquía angelical es un ángel que gozaba de una autoridad y de unas características que estaban muy por encima del resto de los demás ángeles. ¿Ok? Si usted va conmigo a Ezequiel capítulo 28, vamos a ver dónde fue que se originó el pecado y la maldad. Vamos a verlo. Ezequiel capítulo 28. Esto vamos a discutirlo más adelante, ¿verdad?, cuando vemos el discipulado acerca de Satanás, de los demonios, demonología, ¿verdad? Eso lo vamos a discutir de manera más amplia. Pero quiero que usted tenga una idea, porque si vamos a hablar acerca de la caída del hombre, tenemos que hablar entonces de dónde fue que se originó ese pecado y cómo fue que ese pecado fue traspasado entonces a los hombres. Y de ahí se da la caída del ser humano. Si vamos a Ezequiel capítulo 28, verso número 12, escuche bien. Aquí se está profetizando literalmente, de manera literal, a un rey que estaba ubicado en la región de Tiro. Usted va a ver que dice: levanta endecha sobre el rey de Tiro. Y eso era un personaje literal. Era un rey que existía literalmente. Y el Señor va a traer una profecía en contra de ese rey a causa de la maldad y del pecado que ese rey había cometido. Así que
Cuando vemos esta profecía tenemos que entender que sí, es una profecía literal para un personaje humano en primer lugar. Sin embargo, algo que usted va a ir aprendiendo en el camino es que hay profecías que son de doble referencia. ¿Qué significa eso? Que hay profecías en la palabra del Señor que, aunque están dirigidas a un personaje histórico, también tienen una aplicación espiritual para otro tiempo. Eso se llama profecías de doble referencia. Y en esta profecía usted va a ver que se está hablando acerca de este rey, un personaje histórico que sí existió, pero al mismo tiempo de él se desprenden algunas características que describen a aquel querubín grande y protector que Dios creó en un estado de perfección en el cielo para que estuviese cerca de su trono. Así que usted va a notar que dentro de esa profecía como que hay características de hombre, pero hay otras cosas como que no aplican a un hombre. La profecía, cuando usted la nota, ¿verdad?, y la va estudiando poco a poco, se va a dar cuenta que hay unas características que para nada son aplicables a un ser humano. Para nada. Vamos a leerlo para que usted pueda entender. Mire lo que dice Ezequiel 28, verso 12. Dice: hijo de hombre, hablando de Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Cuando habla de endechas está hablando de lamentaciones. Le está diciendo al profeta Ezequiel: ahora vas a profetizar lamentándote a causa de lo que yo le voy a decir al rey de Tiro. Es una lamentación, una endecha. Le dice: y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Escuche bien, aquí el Señor está hablando acerca de la grande exaltación que tenía este rey. El Señor lo colocó en una posición de altura por encima de otros reyes y por encima de otros reinos. Dios lo que está hablando es acerca de la exaltación que tuvo este rey. Sin embargo, de ahí se desprenden algunas características que para nada son aplicables a un ser humano. ¿Por qué? Porque dice que Dios lo colocó en Edén. El rey de Tiro no pisó Edén. Estuvo en el huerto de Dios. Escuche bien, y el verso 14 dice que Dios también lo colocó en el monte santo. ¿Quién sabe aquí lo que es el monte santo? El monte santo es donde habita Dios. Amén. Ahí es donde habita Dios. Entonces fíjense que está hablándole de dos ubicaciones. Le está hablando de Edén y le está hablando del monte santo. El rey Tiro no fue partícipe de ninguno de esos dos lugares. ¿Ok? No solamente eso, sino que el verso 15 dice que él era perfecto en todos sus caminos. Si el rey de Tiro hubiese sido perfecto, entonces la palabra del Señor se contradice a sí misma. Porque ya nosotros vimos que después de la caída, absolutamente ningún ser humano en esta tierra es perfecto, ¿sí o no? Sino que todos fuimos engendrados en pecado. No hay absolutamente ningún ser humano perfecto. Pero aquí la profecía está hablando de un personaje que fue creado en perfección. ¿Ok? Dice que era perfecto en todos sus caminos desde el día que fue creado hasta el día que en él se halló maldad. Amén. Y ya ahí estamos hablando entonces del pecado. El primer pecado existente conforme a las Escrituras no sucedió en el huerto de Edén, sucedió en el corazón de un ángel en el cielo.
Ahí es donde se origina el pecado. Ahora, porque Dios lo haya hecho pecador, no. El mismo texto dice que Dios lo creó en un estado de perfección. Ese ángel era perfecto. Dios no lo hizo pecador. Ahora, lo que se desprende del texto es que si Dios lo hizo perfecto y luego se halló en el maldad, quiere decir que ese ángel tenía libre albedrío para escoger entre lo bueno y lo malo. Escuche bien. Dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Cuando ahí se menciona, ¿verdad?, la palabra contrataciones, no se percibe muy bien la palabra original que se utilizó. Amén, aleluya. Ahí de lo que se está hablando es de admiración. Era un ángel que era admirado, no adorado. Admirado, porque como él no había otro. De hecho, el texto dice que él era el sello de la perfección. Lo más hermoso que el Señor había hecho y creado en el cielo, de toda esa jerarquía angelical, era ese querubín grande y protector. Escuche eso. Y era el ser más privilegiado, no solamente por su hermosura y su perfección, sino porque era uno de los que estaba cerca del trono de Dios. La Biblia dice que él era un querubín grande y protector. Amén. Es decir, que estaba cercano de la misma gloria de Dios. Ahora, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. La palabra iniquidad lo que significa es carencia de ley. Lo que significa es cuando se traspasan las leyes. En el cielo había una ley y era adorar solamente a Dios, a uno. Él traspasó esa ley cuando quiso que a Él se le rindiera adoración. Así que había maldad en el corazón de este ángel. Llegó también la iniquidad y dice ahí que pecó. Dice: y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Verso 17: se enalteció tu corazón. Ahí es donde está el origen del pecado, y estamos dando, hermanos, ahí en la clave. ¿Cuál fue el pecado que hubo en el corazón de ese querubín? Se enalteció, se enorgulleció, se ensoberbeció, llegó la altivez y la soberbia a su corazón. ¿Por qué? Verso 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, se volvió un ser angelical vanidoso. ¿Y qué sucedió ahí? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Wow. Eso es lo que se conoce como el fuego de la santidad de Dios. La misma santidad de Dios expulsó a ese querubín de allá arriba del cielo. La santidad del Señor, hermano. El fuego habla de pureza. ¿Sí o no? Y allá arriba no se admite nada inmundo, nada pecaminoso. Allá arriba no se admite absolutamente nada que sea contrario a la ley de Dios y los mandamientos del Señor. Por cuanto él pecó allá arriba, entonces la misma pureza, santidad de Dios lo expulsó del cielo, destituido de la gloria de Dios. Y dice la Escritura
que el Señor puso ceniza sobre la tierra, lo puso por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos aquellos que miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así que, hermano, si usted nota la profecía con detenimiento, usted se dará cuenta que ahí hay unas características aplicables a un ser humano, pero hay un montón de otras características que para nada son aplicables a un ser humano, sino que se está hablando específicamente de un ángel totalmente distinto al resto de los ángeles que el Señor creó en los cielos. Vamos un momento a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Porque Isaías nos arroja también un poco de luz adicional acerca de la expulsión, ¿verdad?, de ese ser angelical. Escuchen bien lo que dice Isaías capítulo 14. Gloria a Dios. Isaías capítulo 14, y yo quiero que veamos el verso 12 también en adelante. Miren lo que dice, ¿cómo caíste del cielo? Dice, está hablando de la expulsión de alguien del cielo. Y aquí menciona, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Escuche bien lo que él decía en su corazón. ¿Dónde dice la Escritura en Ezequiel capítulo 28 que se halló maldad en aquel ángel? ¿En qué área ¿verdad?, de la constitución de ese ángel? En su corazón. Mira lo que dice el verso 13 aquí. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Usted tiene que entender también que la Escritura, cuando habla acerca de estrellas, en muchas ocasiones a quien está haciendo referencia es a los ángeles de Dios en el cielo. Por eso hay una profecía en Apocalipsis que dice que el dragón con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de Dios del cielo. Está hablando de los ángeles de Dios. Y el dragón es Satanás, que logró persuadir la tercera parte de millares de ángeles para que lo adoraran a él. Y hoy por hoy son ángeles caídos, ¿verdad?, que están desechados para siempre por ese Dios. Escuche bien. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Wow. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Amén. Y por ahí sigue la profecía, porque de nuevo, esta profecía es una profecía contra un gobernante de Babilonia, pero es una profecía de doble referencia. Está hablando de un personaje histórico literal, pero igualmente describe las maquinaciones del enemigo cuando quiso robarle la gloria a Dios. Es de doble referencia. Por eso usted va a ver, Ezequiel capítulo 28 va dirigido al rey de Tiro, pero de ahí se desprenden unas características que no son aplicables a un ser humano, y eso constituye esa profecía en una de doble referencia. Está hablando tanto de un personaje histórico literal, ser humano, pero también de ella se desprenden algunas características que solamente puede
poseer algún ser divino. En este caso, un ángel, un querubín, grande, protector. De igual forma, Isaías capítulo 14 es una profecía dirigida hacia un gobernante en Babilonia, pero cuando usted lee con detenimiento, dice que en su corazón también cavilaba cómo yo puedo establecer mi trono junto a las estrellas de Dios allá arriba en el monte de Dios, para ser semejante al Altísimo. Aleluya. Es decir, ¿verdad?, que él no estaba conforme con la gloria, la hermosura con la cual el Señor lo creó, sino que él aspiraba a algo mucho más. Se enalteció. Ese rey se vio en una posición tan alta dentro de su reinado que se enalteció, como sucedió con la gran mayoría de los reyes que encontramos en la Biblia. Fueron gente que, ¿verdad?, se enaltecen en su corazón a causa del poder político, ¿verdad?, el alcance de sus territorios, etcétera, su poder militar. Se enaltecen, como sucedió con Nabucodonosor, que Dios lo tuvo que humillar y este hombre estuvo comiendo pasto en los campos como las bestias del campo, hasta que reconoció que por encima de él había un Dios soberano y mucho más grande. Y ahí entonces volvió, ¿verdad? Dios le devolvió la cordura y gloria al Señor y se enderezó. Pero lamentable y tristemente, el pecado tuvo su origen en el corazón de un ángel que con su libre albedrío tomó la decisión de desobedecer el mandamiento de Dios. Solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Ahora, esto era un ataque en contra de la misma gloria de Dios, porque por encima de Dios no hay absolutamente nadie. Por así decirlo, Él era el segundo al mando en el cielo. Es este privilegio. Se corrompió, quiso ser semejante al Altísimo. Se engrandeció a causa de su hermosura, su perfección. Pero fue un ataque sumamente vil y despiadado, porque él no se fue solo cuando lo arrojaron del cielo. Llegó al punto de que con esa sabiduría corrompida y con esa hermosura que Dios le había dado, llegó al punto de lograr persuadir a la tercera parte de millares de ángeles en el cielo para que lo adoraran a él como si él fuera el Dios Altísimo. Ajá. Cuando le mencionan grande, ¿a qué se refiere esa palabra grande? Que era grande y protector. La palabra grande. Algunos dicen que literalmente habla acerca de su tamaño, pero recordemos que los ángeles son espíritus, ¿verdad? Así que a mí no me parece que esté hablando mucho de la cuestión de estatura. Me parece más bien que está hablando de posición. Era un querubín grande, o sea, poderoso en el cielo. Gozaba de un privilegio que no todos los ángeles gozaban. Y ahí, ¿verdad?, en Isaías capítulo número 6, ahí nosotros encontramos otra jerarquía dentro de la angiología, ¿verdad? Dentro de lo que es el estudio de los ángeles, encontramos otra jerarquía que son los serafines, ¿verdad? Que literalmente en español lo que significa son ministros de fuego. Es decir, que de acuerdo al rango que estos ángeles ocupan dentro de esa jerarquía angelical, eso es lo que determina qué tan cerca están del trono de Dios y qué servicio le dan a Dios allá, ¿verdad?, dentro de su adoración. Todo eso lo vamos a ver en breve cuando lleguemos allá arriba. Ya mismito vamos a ver eso de cerquita. Gloria al Señor, porque nosotros también nos vamos a postrar allí a decir santo, santo, santo al Rey de los ejércitos. Gloria al Señor. Así que eso lo podemos ver también luego cuando hablemos de nuevo acerca de los ángeles. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar acerca de Satanás, los demonios, etcétera. Gloria al nombre del Señor.
Pero de acuerdo a la posición que estos ángeles ocupan dentro de esa jerarquía, eso es lo que determina qué tan cerca y qué tipo de servicio ellos dan dentro, ¿verdad?, del orden que hay en el cielo y la adoración, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que podríamos nosotros resumirlo de la siguiente manera: el origen del pecado tomó lugar en el corazón de un querubín que fue hecho a la perfección, pero se corrompió dentro de su libre albedrío. Ese pecado no es otro que el orgullo, la soberbia. Por eso es que Dios detesta tanto la rebeldía y Dios amonesta tanto al hombre en cuanto a la soberbia de corazón y en cuanto a querer establecer su propia voluntad por encima de la que Él ya ha establecido. ¿Por qué Dios aborrece eso tanto, hermano? Porque ese es el pecado original desde el principio, que tomó lugar en el corazón de un ángel. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, es importante aclarar ese punto de ahorita. Dios no creó al diablo. Y ese es el error que cometen los ateos y todo aquel que está buscando justificarse, ¿verdad?, para no venir a Cristo y decir que Dios es malo porque Dios creó el pecado, Dios creó al diablo. Él no creó ni el pecado ni tampoco creó al diablo. Él creó un querubín perfecto. Tampoco Él hizo la maldad. Ese querubín tenía todo lo que Él necesitaba para vivir una vida santa. Estaba en el mismo cielo, cerca del trono de Dios. Entonces, más bien, antes que vivir humillado, lo que hizo fue que se enalteció en su corazón, lamentablemente. Ese pecado tomó lugar ahí. Dios no creó el diablo. Él no creó a Satanás. Él creó, conforme el profeta Ezequiel, a un ángel llamado Luzbel. Y eso lo que significa es un ángel de luz. ¿Y por qué habla de que es un ángel de luz? Porque precisamente vivía, habitaba, y su función giraba cerca del trono de Dios. Y la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Pero ese querubín tenía acceso a esa luz, porque Dios le dio el privilegio. Amén. Gloria a Dios. Así que el mal tiene su origen en Satanás. Como dije, Isaías 14, Ezequiel 28 hablan acerca de él. Era un ser que originalmente estaba lleno de luz, de esplendor, y era uno de los ángeles más hermosos creados por Dios. Su caída obedeció a lo que fue su orgullo, creyendo que podría ser como Dios. Así que él mismo fue engañado por su propio pensamiento, que sugirió que él podría tener su trono junto al trono de Dios y ser igual a Cristo mismo. ¿Verdad? Que aunque él es astuto, ahí se le fue la chaveta. Alaba. Es astuto, es inteligente, ¿verdad? Pero hay que ser bruto para querer robarle la gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? Porque ya hablamos dónde se originó el pecado. Ahora, ese pecado va a ser traspasado a la humanidad. Y eso es lo que a nosotros nos compete más que nada. ¿Cómo fue que la raza humana se contaminó por completo por el pecado? Si ya dijimos que el Señor lo creó en un estado de perfección, pues ahí es donde entra este personaje. Y fíjese que aún siendo un ángel hermoso, porque aunque la gente lo pinte como que tiene colmillos, cuernos y un tridente y una cola y es rojo, él no ha perdido su hermosura. Él puede vestirse como ángel de luz. Miren, en Job, capítulo número 2, y creo que en el capítulo número 1 también, dice que hubo un día donde hubo una reunión de los hijos de Dios en el cielo. Cuando habla de los hijos de Dios, ahí en Job está hablando de los ángeles. Y dice que los hijos de Dios fueron convocados delante del trono de Dios. Y cuando llegaron allí, dice que Satanás estaba en medio de aquella reunión entre todos aquellos ángeles. La pregunta es, ¿cómo ninguno de los demás ángeles se dio cuenta que aquel era el diablo?
Porque estaba vestido como ángel de luz. El único capaz de discernir quién era fue Dios. Había montones de ángeles allí, millares de ángeles delante del trono de Dios. Y Dios le dice: ¿a qué han venido, Satanás? Ninguno del resto de los demás ángeles fueron capaces de señalarle y decir: mira, ahí se coló el diablo. No, el único capaz fue Dios. ¿Con qué apariencia se habrá presentado él delante del trono de Dios? Con una apariencia angelical. Así que el diablo, hermano, entienda esto, es el maestro de los disfraces. Si se tiene que disfrazar de serpiente, se disfraza de serpiente. Si se tiene que disfrazar de ángel, se disfraza de ángel. Si se tiene que disfrazar de predicador, se va a disfrazar de predicador. Hello, ¿se oye o no se oye? Si se tiene que disfrazar de lo que sea, él lo hace. Aleluya. Porque el diablo es un maldito travesti. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Le gusta disfrazarse de lo que no es. Aleluya. Vamos a ver si no me vetan el video en YouTube. Nombre de Dios. Le gusta disfrazarse de lo que no es. Y eso nosotros lo vemos a lo largo y a lo ancho de toda la escritura, hermano. Satanás tomando diferentes tipos de formas, ¿verdad? Influenciando personajes. Por ejemplo, cuando allá Pedro, sí, él se puede disfrazar de cristiano, hermano. Cuando Pedro le dijo al Señor: no vayas a la cruz, ¿cómo tú vas a sufrir? Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿El diablo había poseído el cuerpo de Pedro? No, pero lo había influenciado en su corazón. Así que el diablo puede hablarte a través de personas sin que tú te des cuenta. Y usted tiene que estar bien atento, ¿verdad? Todo eso. No sé a quién levantó la mano por ahí. Amén. Porque como experiencia también vi en una ocasión que habló que cuando estaba en ayuno, yo no le fue escuchado, Sí. metió el ángel y como único se dio cuenta que era un mismo Satanás, roto los pies. Correcto, correcto. Que un relato que tiene Gille Ávila, estaba encerrado en ayuno, estaba orando, etc. De momento llegó dice que era un ser angelical, ojos claros, pelo rubio, ¿verdad? Su manto blanco, etc. Y cuando se presentó allí, estaba parado detrás de él, y Gille orando, y Gille orando, y Gille orando. Pero dice que él sentía una opresión a pesar de que ese ángel estaba ahí. Y de momento el Señor le habló y le dijo: mírale los pies. Y cuando él miró, lo que vio fue como neblina, como tiniebla. Y cuando él vio eso, que reprendió, ahí él dice que se le cayó como si fuera una careta, ¿verdad? Y quien estaba ahí era el enemigo, buscando la manera, ¿verdad?, de romper con ese ayuno y de intimidarlo. Gloria al Señor. Dice que eso fue una batalla diabólica hasta que, ¿verdad?, fue echado fuera. Pero el enemigo se disfraza. Y en Génesis capítulo 3 él tomó, ¿verdad?, esa figura de una serpiente. Y como dijimos anteriormente, esa serpiente, ¿verdad?, tenía unos rasgos diferentes al resto de las demás serpientes. Así que, ¿qué fue lo que hizo él para introducir el pecado? Lo que hizo fue que le transmitió la misma idea a Eva de lo que él quiso hacer en el cielo. Fíjense que él le vendió a Eva el pensamiento de que ustedes pueden ser igual a Dios. Porque él dijo: si eso fue lo que causó que yo fuese expulsado del cielo, pues esta gente van a ser desechados por Dios. Porque el enemigo lo que está buscando es herir el corazón de Dios. Herir el corazón de Dios. Atacar la misma gloria de Dios. Entonces fíjense que el ser humano tenía algo que era lo que el diablo quería, pero no se le dio. Él dijo: seré semejante al Altísimo. Y nosotros fuimos hechos conforme a la imagen y la semejanza de Dios. No es que nosotros somos pequeños dioses, sino que Dios, ¿verdad?, nos ha dado unas capacidades que son
muy parecidas a las que él tiene, obviamente con algunas exclusiones como lo que es la omnisciencia, la omnipresencia, que ya dijimos que esos son los atributos no transmisibles de Dios, o sea que él no te los puede transmitir porque solamente le competen a él, le pertenecen a él. Pero hay un montón de atributos más que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que esos son los transmisibles. Dios tiene la capacidad de amar porque Él es amor, nosotros también tenemos la capacidad de amar. Gloria al nombre del Señor, entre otras, ¿verdad? Otros atributos, que eso lo dijimos en las primeras clases del discipulado. Así que el diablo lo que hizo fue transmitirle la misma idea. El pecado, en otras palabras, nace de una ambición y de un engaño en el huerto de Edén. Así es como el diablo cree, haciendo creerle al mundo que pecar dará más placer que permanecer en obediencia al Señor. El diablo nos vende la idea de que pecar es mucho más placentero que obedecer a Dios. Y eso fue lo que él le transmitió a Eva. Y verdad, ¿no? Para avanzar un poco, ya vimos todo ese diálogo ahí en Génesis capítulo número 3. La realidad del asunto es que el pecado jamás dará más placer que hacer la voluntad de Dios. El pecado no da placer, eso es totalmente falso. Da un placer momentáneo, físico, pero no es un placer duradero. Aparte de eso, el pecado coloca al ser humano fuera de las bendiciones de Dios y lo que es mucho más importante, le impide tener una comunión y una relación personal con el Señor. El pecado literalmente es como una pared que se pone en el medio y nos impide poder acercarnos y tener esa comunión con Dios. Así que el ser humano fue engañado. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice que la mujer siendo engañada pecó, y el hombre obviamente siendo persuadido pues también peca. Ahora noto un detallito aquí que es muy importante. El ser engañado para que pequemos no nos hace inocentes de nuestro pecado. Voy a repetirlo. Y esto es bien importante que lo podamos explicar. El que yo peque porque fui engañado por ignorancia no significa que soy inocente de mi pecado. ¿Usted sabía eso? Por eso David oraba y decía: oh Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Porque el pecado no deja de ser pecado porque tú lo sepas o no lo sepas. El pecado sigue siendo pecado. Y todo aquel que peca, lo sepa o no lo sepa, sigue siendo pecador y es culpable ante Dios. Y esa parte es muy importante que le expliquemos, porque hay gente que le atribuyen a su ignorancia los pecados cometidos como si eso lo fuera a justificar delante de Dios. No, es que yo no sé, es que yo no sabía, es que yo no es que yo no lo otro. Por eso la Biblia nos manda a escudriñar las sagradas escrituras, estudiar la palabra de Dios para que sepamos qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios reprueba. Y fíjese cómo, aunque la serpiente engaña a Eva, no por eso dejó de ser culpable de pecado. Ahora, a veces atacamos mucho a los falsos maestros, y no digo que eso es incorrecto, y atacamos mucho a los que predican herejías y a los que hablan, ¿verdad?, un mensaje contrario a la palabra de Dios. Pero ¿qué de la responsabilidad que tenemos nosotros como oyentes ante el mensaje que se nos está predicando y se nos está enseñando? No crea que si usted es engañado por un falso profeta, supongamos, Dios me cuide, Dios me libre, supongamos que yo le estoy enseñando y predicando herejías
y falsas doctrinas. Yo soy culpable ante Dios y Dios me va a juzgar por cada palabra ociosa que yo haya podido decir desde este altar. Ahora, no se crea que usted va a llegar al cielo practicando esas falsas enseñanzas y Dios lo va a tener usted por inocente. Y Dios va a decir: ah, tranquilo, no te preocupes, entra por el portón del cielo porque a ti te engañaron. No, hay una responsabilidad en el maestro, pero ¿qué de la responsabilidad del oyente? Cada uno de nosotros individualmente tiene que tener su propia vida de estudio y relación con Dios individual. Usted, y esto yo lo he dicho, y hay pastores que no se atreven a decir esto. Hay pastores que nunca han dicho esto desde su púlpito, y yo no tengo problema ni con decirlo aquí ni decirlo en ningún lugar. Usted no se fíe ciegamente de lo que yo enseñe y de lo que yo diga desde el púlpito. ¿Escuchó eso? No se fíe ciegamente. Es decir, que porque el pastor lo dijo, es infalible. Si el pastor lo dijo, olvídate, eso es incuestionable. Y hay pastores que no les gusta decir eso, porque son unos manipuladores. Lo que quieren es manipular el rebaño. Y ellos son una especie de mini papa dentro de la iglesia. Que lo que el papa diga, eso es lo que hay en la iglesia católica. Ellos son mini papas dentro de la iglesia evangélica. Lo que el pastor diga, eso es. Y son incuestionables. Y eso es una mentira. Porque el mismo apóstol Pablo decía: si algún ángel o alguno de nosotros, de los apóstoles, viene predicando un evangelio diferente del que ustedes habéis recibido, es un maldito, es un anatema. El apóstol Pablo no tenía problema alguno con decirle a las iglesias que no pusieran su esperanza y su confianza ciegamente en él, porque él seguía siendo un humano pecador débil que podía cometer errores. Y yo creo, ¿verdad?, que usted como iglesia debe tener eso al tanto y debe estar muy claro con eso. Yo no soy perfecto ni tampoco soy infalible. Ahora, vamos a poner el acento y los puntos donde van. Yo sigo siendo el pastor y los pastores en las congregaciones siguen siendo los pastores. Y ellos tienen toda la autoridad para doctrinar, para enseñar, para disciplinar, para exhortar, para redarguir, etc. Y si usted va a debatir, o quizás a usted no le parece o no entendió algo acerca de la enseñanza, con respeto y altura, usted se dirige hacia ese pastor, hacia ese líder, y con la verdad de la palabra de Dios se discute el asunto. Ahora usted procure que sea con la Biblia, hermano, y que sea con la Biblia en su contexto, no una opinión, no un criterio suyo personal, no, lo que dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice y el pastor está equivocado, el pastor tiene que reconocer que es verdad, la Biblia lo dice, hay que hacerlo. Si hay humildad, ¿verdad?, en el corazón del ministro. Amén. Los pastores sí podemos recibir sugerencias. Escuchamos también las opiniones, no es que la opinión no, escuchamos las opiniones porque eso revela también, ¿verdad?, en qué estatura espiritual puede estar ese hermano, esa oveja. Aceptamos sugerencias, etcétera, etcétera. Pero la máxima y final autoridad en la iglesia es la Biblia. Es la palabra de Dios. Pero los pastores no son infalibles.
Y yo tengo pastores en mi página, saludos a los que están ahí, que se creen que son infalibles. Y ellos creen que ellos, o sea, y las ovejas no tienen voz ni voto, y eso no es así. Yo me puedo equivocar como pastor. Y si hay que rectificar, se rectifica. Y se hace. Y si fue público, pues hay que hacerlo público. Amén. Pero es importante que entendamos que hay una responsabilidad que usted tiene como oyente. Y Dios lo hace responsable a usted de su salvación. Yo soy responsable de velar por su bienestar espiritual, claro que sí. Y Dios me hace responsable de lo que yo predico al pueblo. Y Dios me llama a cuenta por lo que yo predico. Por eso dice, procura diligentemente presentarte aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de justicia. Dios me va a llamar a cuenta por lo que yo predico. Ahora, Dios nos va a llamar a cada uno de nosotros, ovejas, pastores, diáconos, lo que sea. Nos va a llamar individualmente a cuenta de si estamos o no practicando y haciendo lo que la Biblia dice. Y es por eso que el engaño no puede ser una excusa, o la ignorancia no puede ser una excusa para yo justificar mi desobediencia. Por eso es bueno que usted esté indagando y preguntando. Y cuando usted tenga dudas, pregunte. Y cuando usted escuche algo que no le fue muy claro, que usted no entendió, pregunte. Asesórese para que usted pueda entonces hacer lo que es correcto y que el Señor después no vaya a, ¿verdad?, a condenarle a usted o a disciplinarle a usted por algo que se supone que usted tuviese sido. Amén. Gloria al Señor. Así que el hombre es engañado, pero Dios para nada acepta esto como una justificación, sino que estos, al ser engañados como quiera, recibieron el mismo castigo que el Señor les había advertido si eran capaces de desobedecer su ley. Eva fue la primera en ser engañada, pero Adán actuó totalmente consciente de lo que hacía. Y ambos fueron culpables. Aquí yo quiero compartir algo que me dijo Eliezer la semana pasada, que creo que es muy importante que lo podamos mencionar. Y es el punto de que si Adán había recibido directamente de Dios el mandamiento de no comer de aquel fruto, ¿por qué entonces él es capaz de desobedecer ese mandamiento? Y me parece que Eliezer trajo un punto que contribuye bastante a esto. Note que quien primero come es Eva. Y cuando Eva come, no sucede absolutamente nada. ¿No sería esa la razón por la cual Adán entonces dijo, bueno, si ella comió no pasó nada? Pues entonces yo como. ¿Verdad que sí? Tiene sentido. Ahora, esa acción de Adán era una acción pecaminosa, porque estaban haciendo a Dios mentiroso. Se supone que Adán indistintamente haya visto consecuencias inmediatas o no con la acción de su esposa Eva. Se supone que él hubiese permanecido obediente a lo que Dios había dicho, aunque él no viera consecuencias inmediatas delante de él. Así que es posible que Adán, viendo que cuando Eva no comió nada, él dijera, aquí no pasó nada, dame un ñaqui. Y literalmente ellos no cayeron muertos, ¿o sí? El Señor le dijo, el día que de él coma, de cierto morirán. ¿Sí o no? Ella comió y todavía está vivita y corriendo. Dice, aquí nadie se murió. Come
pero no se mueren físicamente de manera inmediata. Su muerte giró en torno al ámbito espiritual, murieron espiritualmente. El pecado inhabilitó esa conexión que ellos tenían con el Señor. Fueron separados. Murió espiritualmente. La palabra muerte en el original significa separación. Cuando pecaron, entró la muerte, muerte espiritual. Fueron separados de Dios. Y dice la Biblia que conocieron que estaban desnudos, y ahí entró la culpa, la conciencia, ¿verdad? El tormento en la conciencia, y fueron a esconderse. Así que en el huerto, cuando el hombre peca, transgrede el mandamiento de Dios, y su corazón es totalmente corrompido por el pecado, como dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. El corazón del hombre se corrompió. Tenga en mente que Dios lo había creado en un estado de perfección, ¿sí o no? Ahora el pecado tomó lugar en el corazón del hombre. Se corrompió. Ahora Adán es infectado, ¿verdad? Con ese virus mortal llamado no COVID-19, sino pecado. La gente se cuida del COVID, del H1N1, de todo, pero no se cuidan de lo más que se tienen que cuidar, del pecado. El pecado te destruye por completo. Entonces, Adán ahora se reduce a un hombre portador del pecado, y ese pecado sería traspasado a todas las generaciones después de él. Así que mire cómo ese pecado que sucedió allá arriba en el corazón de un ángel ahora se traspasa a la raza humana. Los hombres son constituidos pecadores ahora, de Adán en adelante. Ese pecado, la descendencia de Adán, todos los que nacieran después de Adán nacerían el pecado. Por eso es que en Marcos 8:38 el Señor le llama a aquella generación, y no crean que era a ellos nada más, sino a esta misma también, generación adúltera y perversa. Hay otra versión que dice generación pecadora. Los hombres fueron corrompidos por el pecado, son pecadores. Poco a poco se fueron resbalando en lo inmoral. Segunda de Timoteo 3, ahí describe, ¿verdad?, todo lo que es el carácter de los hombres del último tiempo. Dice que son implacables, desobedientes, hacedores de lo malo, aborrecedores de lo bueno, amadores de los deleites más que de Dios, infatuados, intemperantes, desobedientes a los padres. Bueno, por ahí para abajo, hermano. Todo lo que hay en el carácter corrompido del ser humano se menciona ahí en 2 de Timoteo, capítulo número 3, verso 1 en adelante. Amén. Dice: hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Todas esas, hermanos, prácticas pecaminosas están ahí en 2 de Timoteo capítulo número 3. Así que el pecado entra en el corazón del hombre. El hombre ahora es portador del pecado en sus genes también. Puede transmitirlo a su generación. Y ese pecado, en la medida que seguía pasando el tiempo, el hombre, por usar una palabra, se iba a seguir perfeccionando en su pecado. Por eso la Biblia habla de hombres que son inventores de males. Significa eso, que el hombre se ha seguido corrompiendo tanto y tanto y tanto en su pecado, que cada vez más se inventan formas más abiertas para seguir pecando y satisfaciendo su carne. Por eso es que escuchar la basura de música que se oye en nuestros días, eso es casi practicar pornografía auditiva. Son inventores de mal. Ya no solamente la pornografía está para verla,
Ahora se oye y es legal. Y nadie dice nada. Y quieren censurar ahora hasta los muñequitos. Pero a Bad Bunny le dan un Grammy. El mundo al revés. Allá está, ustedes saben cómo es Pepe Legú o Pepe Lemual, yo no sé. El zorrillo, que es romántico, ¿verdad? Y que la gata, sin querer, era una gata negra, se pintó una línea y él creía que era zorrilla. Y allá él se enamoró desde que la vio. Y toda la serie, los muñequitos, es el zorrillo tratando de enamorarla. Y la gata es alta porque el zorrillo apesta. ¿Sí o no? Y se han levantado ahora todas estas organizaciones minúsculas, ¿verdad? Porque son pequeños grupitos, las feministas y todo, diciendo que ese zorrillo lo que promueve es una cultura machista, donde se le violentan los derechos a la mujer. Señor, ven ya. Entonces usted sabe, le hicieron un boicot al pobre zorrillo y lo cancelaron. Ya no va a haber más zorrillo. Pero Bad Bunny va para allá a los Grammy y le dan un Grammy porque, y de hecho, el año pasado lo nominaron como el escritor del año. Yo no sé qué basura y mentira del diablo. El mundo al revés. Si usted veía a Toy Story y encontraba ahí el señor cara de papa, esto parece estúpido, pero es verdad. El señor cara de papa ya no se va a llamar señor cara de papa. Ahora se va a llamar cara de papa, porque decirle señor no es inclusivo. Decirle señor es excluir a todos los más de 101 géneros que se han inventado toda esta gente que está llena de demonios. Entonces todas estas compañías están sucumbiendo ante la agenda inmoral que hay lamentablemente de la ideología de género. El mundo está al revés, hermano. El mundo está al revés. Y cada vez sigue pasando el tiempo y usted sigue viendo, no, que Johnny Bravo va a tener que ir buscándose un abogado ya. Porque Johnny Bravo usted sabe que es un machista, ¿verdad? Que le gusta enamorar y esto y lo otro. Gloria a Dios. Así que en esas estamos en este momento. Ese pecado que se traspasó en el huerto, mire cómo se ha ido poco a poco creciendo. Amén. Ajá. Pues también lo quieren cancelar porque como eres cristiano, pues las feministas y todo eso lo que es cristiano, Sí. piensan que nosotros los cristianos odiamos a los gays. Así es. Ese es el de los guardianes de la galaxia, ¿verdad que sí? Otro personaje más que quieren, y no el personaje, sino al actor que interpreta el personaje, Star-Lord, ¿verdad? Lo quieren banear también, censurar, porque el hombre es cristiano, en sus convicciones de fe, él es cristiano. Y se han levantado todos estos lobbies, ¿verdad? Feministas, etcétera, porque pues no lo aceptan así en Hollywood. Y de Hollywood hay un montón de actores que los han sacado. Este hombre, creo que es Jim Caviezel, si no me equivoco, que fue el que hizo La Pasión de Cristo. Desde que ese hombre hizo ese papel, búsquese cuántas películas más él ha hecho. Él ha dicho abiertamente que él siente cómo se le está excluyendo y se le niegan papeles, etcétera, por sus convicciones como cristiano. Y obviamente, hermano, sería aborrecido de todo por causa del nombre de Jesús. Eso para nosotros no debe ser sorpresa. Eso tiene que suceder. Amén. El peligro está cuando todo el mundo nos acepte y hablen bien de nosotros, como dice Jesús. Cuídense cuando la gente hable bien de ustedes y los tengan como buenos profetas, etcétera. Porque así dijeron de los falsos de la antigüedad. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos escucha. El mundo no nos oye precisamente porque no somos del mundo.
Y todo esto tiene que suceder. Pero note cómo el pecado sigue, en la medida que sigue avanzando el tiempo, el pecado cada vez más está en un alcance mucho mayor. Y lo que era malo antes ya no es malo, ahora es bueno. Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, ver estos estudios bíblicos y estas enseñanzas bíblicas como el fundamento para nuestra vida. Y que nosotros odiemos lo que Dios odia y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Y cuando digo eso no me estoy refiriendo a la persona pecadora, me estoy refiriendo a la práctica. Para que nadie vaya a sacarle contexto lo que yo diga. Mira, pastor dijo que hay que odiar a los homosexuales. Yo no estoy hablando de eso. Los amamos, oramos por ellos. Yo conozco mucha gente y aquí ha venido mucha gente que salieron de ahí y que tenemos muy buena amistad. Una cosa no tiene que ver con la otra, pero que usted practique eso no quiere decir que yo tengo que estar de acuerdo con esa práctica. Ajá. 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 Y de eso lo vamos a encontrar por montones. Montones, ¿verdad? De personas que están a favor, personas que están en contra. Pero es por el mismo desconocimiento. Ahora, de nuevo, la ignorancia no excusa su pecado. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia alumbremos, seamos luz, le digamos a la gente la verdad de la palabra de Dios. Si la gente no le da la gana de obedecer y quieren perecer en su pecado, ese es el problema de la gente. Pero ahora mismo está la 184 esa, ¿verdad?, que yo les hablé aquí ayer, y que hemos firmado, y gracias a todos los que han firmado la petición para que los senadores no aprueben eso. Pero si lo aprueban, el evangelio va a seguir siendo predicado. Y vamos a seguir diciéndole pecado a lo que es pecado. Y vamos a seguir diciéndole a la gente que si no cambian su manera de vida y no se arrepienten y se convierten, al cielo no entrarán. Y puede venir Pierluisi, puede venir el que sea, el gobernador del color del partido que sea. Y nosotros nos mantendremos firmes en lo que dice Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Amén. Dime. Ajá. Hubo uno de la prensa, no mencionando, hizo una encuesta de lo que estaba hablando. Ajá. Y ganó que los que no estuvieron de acuerdo que eliminaran lo que quieren eliminar. Sí. Y él se enojó, cerró el programa enojado, porque él pretendía de que iba a ser una barriga, de que Claro, si aquí en su inmensa mayoría la gente no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo con eso y usted ve cómo es una dictadura. Esto se quiere imponer por encima de la voluntad del pueblo. Y pues hay que alzar la voz y hay que decir y declarar la verdad de la palabra de Dios, y no solamente la cuestión de la palabra, sino que estamos hablando de una cuestión de derechos también. ¿Entiendes? Cada padre tiene el derecho a criar a su hijo de la manera que él mejor entienda, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Verdad? Y los gobernantes tienen que entender que ellos no están gobernando para un sector exclusivo del país, sino que están gobernando para multitud de personas que no todos piensan ni opinan igual. Y cuando tú gobiernas, tienes que gobernar para todos, no para un sector solamente. Bien, hermano, mire, para concluir, vamos a tener una parte 3, ¿verdad?, la semana que viene, porque me falta hablar de las consecuencias de la caída, ¿verdad?, más en detalle. Pero dijimos que el corazón se corrompió, ahí entraron todo tipo de prácticas, gloria al Señor. Dice Romanos capítulo 1 que profesando ser sabios se hicieron necios en la vanidad de su razonamiento. No solamente eso, sino que se volvieron idólatras. El ser humano
el ser humano por naturaleza, todos son idólatras, hermano. Todos. Unos adoran de una manera, otros adoran de otra. Tan sencillo como eso. No es necesario pertenecer necesariamente, porque hasta el ateo tiene un ídolo. ¿Quién es el ídolo del ateo? Él mismo. El mismo porque no hay nadie. Porque ellos son ley para ellos mismos. Y sus otros dioses son sus tantos filósofos que ellos tanto citan, ¿verdad? Y sus libros pues no tienen una Biblia, pero tienen allá el libro de Richard Dawkins, el de Nietzsche y toda esa literatura, ¿verdad?, ateísta, comunista. El ateísmo al fin de cuentas sigue siendo una religión. Ajá, los ateos no creen en Dios. Que no, por ende no creen en el diablo. Si ellos no creen en Dios, tampoco creen en el diablo. Obviamente hay ateos, aquí hay de todo, hermano. Aquí hay de todo. En el mar usted encuentra de todo tipo de peces. Y hay ateos que son raros, que ni ellos mismos se creen que son ateos. Porque no creen en Dios, pero creen en el diablo. Sí los hay. No voy a decir, pero un ateo que se supone que es un ateo hecho y derecho, se supone que ese ateo no cree en Dios, no cree en el diablo, no cree en ninguna deidad, no cree en nada que tenga que ver con lo espiritual. Por ende, el ateo casi siempre lo que cree es que esto vino como De la nada. del Big Bang. Exacto. Y te voy a decir La más. evolución del mono y todas esas cosas. Sí, sí, sí. Miren, los ateos, en su inmensa mayoría, no saben ni de qué rayos están hablando. Porque inclusive la teoría del Big Bang no se la inventó un ateo. Quien se inventó la teoría del Big Bang, un sacerdote católico. Y ese sacerdote católico lo que estaba tratando de proponer era una explicación creacionista. Es decir, ¿cómo yo puedo explicar lo que dice ahí de que dijo Dios que fuera hecho y fue hecho de momento? Ese sacerdote lo que está tratando es de interpretar con su teoría el relato de Génesis. Así que literalmente un ateo que diga que cree en el Big Bang, pues le tenemos noticias a sus ateos. Usted cree en la teoría de un sacerdote católico. Sí, así que dime, amén. Ajá, ajá. Que si esto es evolución. O sea, hay gente que, aquí hay gente que cree en todo tipo de cosas. Ahora, es como aquel relato de aquel niño que estaba preocupado, ¿verdad? Porque la mamá era cristiana, pero el papá era ateo. Y entonces, pues, tenía dudas cómo fue que se crearon todas las cosas. Y allá fue donde la mamá le dijo, mira, si tú vas a la Biblia, en Génesis capítulo 1, capítulo 2, ahí se explica con claridad cómo fue que surgieron todas las cosas, ¿verdad? Y allá fue donde el papá, pero como el papá era ateo, el papá le dijo, no, esto nosotros salimos de la nada, hubo una explosión y se crearon las especies, ahí estaba el hombre neandertal, ¿verdad? Que creo que es un nombre que se utiliza para explicar la evolución, cómo es que el hombre viene del mono, etcétera, etcétera. Entonces le digo, espérate, pero es que mami me dijo que nosotros venimos de Génesis, ¿verdad? Dice el relato. Y el papá le dijo, no le creas, eso son falacias, esto y lo otro. Y volvió el nene para donde la mamá.
Le digo, mami, ahora estoy más confundido. Porque tú me dices que nosotros venimos, que fuimos creados por Dios, pero papi dice que nosotros venimos de los monos. Y ella le dijo, mira, nena, te voy a explicar una cosa. Una cosa es la familia de tu papá y otra cosa es mi familia. Una cosa es tu familia por parte de padre, otra cosa es tu familia, ¿verdad?, por parte de madre. Gloria a Dios. Mire, hermano, la teoría de la evolución y todo eso es simplemente una teoría. ¿Qué significa eso? Que no es comprobable empíricamente. No se puede comprobar. Un científico que diga que él acepta como verdad la teoría de la evolución es una incoherencia racional grandísima. ¿Por qué? Porque si tú eres científico, se supone que los científicos dicen que todo lo que existe debe ser científicamente comprobable. O sea, tú lo estudias, lo manejas y lo compruebas a través del estudio en un laboratorio. Si tú no lo puedes comprobar ahí, entonces no existe. Esa es la conclusión a la cual llegan los científicos. La teoría de la evolución es simplemente eso, una teoría. Así que, ¿verdad?, los jovencitos en la escuela, etcétera, si les hablan de monos, de evolución, de todas esas cosas, pues simple y sencillamente lo que tienen que decirle, ¿verdad?, compruébame eso científicamente. Ahora, tienes que estar preparado para cuando te digan, y tú compruébame que Dios existe científicamente. Bueno, la Biblia tiene montones de evidencias científicas que comprueban que el relato bíblico es veraz, es cierto. Por ejemplo, el Señor dice que cada fruto de su semilla, y después de esa semilla, sigan naciendo más frutos. Hubo un hombre de apellido Collins que descubrió lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Eso significa ADN, ¿verdad? Es más fácil decir ADN que el ácido desoxirribonucleico. Eso es, él descubrió lo que es la genética y cómo, por ejemplo, Aliani tiene cosas de Cynthia y tiene cosas de Eliezer, porque a través de los genes, tal y como dice el Génesis, que conforme el fruto, cada semilla siga dando fruto. Eso es ADN, eso es genética. Eso es comprobable conforme a la Biblia. ¿Cómo se sabía en la Biblia, verdad, que cada cosa iba a producir su fruto según su género, de acuerdo a la semilla, etcétera, etcétera, etcétera? Y esas cosas, la ciencia, cuando estudia la Biblia, se da cuenta de que sí es un relato que es veraz, entre multitud de cosas más, pero se nos acabó el tiempo. Así que, escuche bien. El hombre se corrompió por completo y ahora el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, es totalmente ingrato y es totalmente rebelde contra Dios. Eso lo vemos en Romanos 1:21. ¿Verdad? Y el apóstol Pablo dice que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Adán vivió 130 años, engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, le llamó Set, y de ahí en adelante pues se siguió propagando, ¿verdad?, el pecado por la descendencia de Adán y Eva. Así que Set llevaba en su genes la naturaleza caída. También el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 1:18 que esa vana manera de vida la recibimos de nuestros padres. ¿Ok? No solamente con el ejemplo o la conducta que nos demostraron nuestros padres, sino que es que la misma concepción, cuando fuimos engendrados, ya nosotros venimos en un estado de pecaminosidad. O sea, el pecado está en nosotros. Obviamente un bebé no lo puede expresar por su inocencia, pero no por eso el ser humano deja de ser pecador. Eso debe estar, ¿verdad?, bien claro. La manera de vivir en pecado es una herencia inevitable de nuestros padres. Gracias, papi. Gracias, muchas gracias.
Y este pecado lleva consigo muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta ahí. La semana que viene vamos a hablar en más detalle. Y así los hermanitos que mandamos allá de legado, de aquellos que están enfermos, esperemos que puedan estar la semana que viene y se pueden beneficiar de la tercera parte de este estudio. Así que vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a orar, le damos gracias al Señor. Gloria a Jesús. Esperamos, ¿verdad?, que dudas hayan sido aclaradas, que usted pueda tener, ¿verdad?, un panorama mucho más amplio de todo esto. Gloria al Señor. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. En esta noche la hemos estudiado, Dios mío, creyendo, Señor, que lo que tú has dicho en ella es verdad, Dios mío. Y esa verdad nosotros la queremos aplicar a nuestros corazones para vivir una vida santa, una vida que te agrade, una vida de obediencia. Señor, te damos gracias por habernos redimido. Sabemos que en el huerto hubo una grande pérdida, pero que a través de tu Hijo Cristo nos has redimido y nos has hecho restitución de todo lo que perdimos, Señor, a causa del pecado de nuestros antepasados, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos, Dios, que tú estás abriendo nuestro entendimiento para que podamos servirte, Dios mío, mucho mejor. En el nombre de Jesús bendice a cada oyente, cada hermano y todos los que han visto este estudio, Señor, y van a verlo más adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. A su nombre. Gloria al Señor. Nos despedimos de las redes sociales. Hacia adelante en Cristo Jesús.